Querido León Krause, te mando un abrazo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué implicaciones tiene la muerte de Ruth Bader? Bueno, para la vida en Estados Unidos, para la sociedad estadounidense, potencialmente inmensas, porque si los republicanos logran confirmar al sustituto que seguramente propondrá Donald Trump, la sustituta, que es lo más probable en las próximas semanas, entonces la Suprema Corte de Justicia se habrá inclinado 6 votos contra 3 rumbo a la causa conservadora, y ese desbalance se mantendrá por al menos 15 años, porque el conservador más joven de la Corte, de mayor edad de la Corte, es Clarence Thomas, que tiene 72 años de edad, así que bueno, hay que hacer matemáticas y concluyes que pues se quedarían con la Corte por una generación. Eso afectaría pues absolutamente todos los temas que llegan a la Suprema Corte. Para empezar, el futuro de los soñadores, pues se acabó, el DACA se acabó, apenas llegue un siguiente caso con este tema a la Suprema Corte con 6 conservadores, simplemente adiós a DACA, y como ese, muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el derecho que en Estados Unidos es legal, desde hace décadas, de interrumpir el embarazo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Así que las implicaciones para la vida en Estados Unidos, para Estados Unidos como país, son enormes. Para la elección, ese es otro tema. Porque hay también una fecha fatal en cuanto se tenga que elegir a la nueva magistrada. Te lo pregunto por algo, es muy probable que la elección norteamericana termine definida en tribunales si la diferencia no es tan vasta entre Trump y Biden, si el tema pues termina por complicarse, si Trump se aferra y no quiere salir, si es que pierde, y que esto termine pues al final por resolverse ahí mismo, en la corte. Así es, y es otra mala noticia para los demócratas, porque en este momento, con la ausencia de la magistrada Ginsburg, el equilibrio en este momento es 5 votos conservadores contra 3 votos liberales, así que evidentemente eso también es negativo. Pero digamos, el panorama solamente puede empeorar, Luis, porque es un hecho que Donald Trump no conoce de moderación, va a nominar a un ultra, o lo más probable, insisto, una ultra conservadora a la Suprema Corte, y los republicanos van a proceder a confirmarla. Eso es lo más probable también. Y lo grave aquí es que violarán su propio precedente, porque esto es lo que es un escándalo en Estados Unidos en este momento. En el 2016, Barack Obama tenía la prerrogativa de nominar a un sustituto del equivalente conservador a Ginsburg, que era el magistrado Scalia, quien murió 200 y tantos días antes de la elección, y los republicanos dijeron: no, señor presidente, no podemos considerar en año electoral a su sustituto, no es correcto. Se rasgaron las vestiduras y se sacaron de la manga una supuesta regla no escrita, en donde pues no era correcto escuchar o siquiera dar una oportunidad al nominado de Obama. Esos mismos republicanos que están on the record, están las declaraciones grabadas diciendo que no era correcto ni moral considerar a un candidato en año electoral, esos mismos republicanos hoy le dicen a Trump: presidente, ¿para cuándo? Ya, mande rápidamente el nombre. Así que bueno, Luis, un capítulo más en la era de la indecencia protagonizada por el Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Y para cuándo? O sea, no hay una fecha fatal, porque No, digo, uno no no, pensaría que se van a esperar hasta después de la elección, evidentemente. no, yo creo que Trump va a anunciar cuanto antes el nombre, porque también inmediatamente comienza a hacer números y piensa que le va a ayudar con ciertos demográficos, porque sabemos que a Trump, si al Partido Republicano lo único que le importa, Luis, y de verdad lo único que le importa, lo explico en un ensayo en Letras Libres el mes que viene sobre la elección, lo único que le ha importado desde hace mucho tiempo al movimiento conservador es el poder judicial. Por eso apoyaron a Trump en su momento cuando ganó la presidencia, a pesar de que les resultaba absolutamente repugnante como figura, porque dijeron: este hombre en una de esas, este loco en una de esas, nos cumple nuestro anhelo, que es llenar las cortes federales de jueces conservadores, y en una de esas nos permite incluso quedarnos en la Suprema Corte. Pues ahí está.
Trump les cumplió su sueño. Es increíble que Donald Trump se haya terminado volviendo la gran herramienta del movimiento conservador. Es la razón por la que creo que Trump no se va a esperar, y la razón por la que creo que los republicanos a la primera oportunidad van a someter esto a votación, van a pasar por encima de la minoría demócrata y de la mayoría de estadounidenses que dicen las encuestas no queremos que se nombre un sustituto antes de la elección. Yo creo que lo van a hacer antes de la elección, o si no, después de la elección, incluso si pierden el Senado y pierden la presidencia, les va a importar un comino, por no decir otra palabra, y van en los meses que quedan de ahí a la elección, a la inauguración del nuevo presidente Biden, si es que gana Biden, van a imponer a la magistrada que sustituirá a Ruth Bader Ginsburg. Es lo único que les ha importado desde hace mucho, pero mucho tiempo, por razones muy complejas, pero esa es la realidad. Pero también esto yo creo que tendrá que llevar, dudo que pase francamente, pero debería de llevar a una reflexión en torno a cómo se van eligiendo este tipo de instituciones, porque hay cosas que vamos dando por sentado, León, y que las dábamos por sentado hace 8 años y que dábamos por sentado hace 10 y que pensábamos que los discursos de odio ya no existían y pensábamos que las divisiones ya no existían o que el populismo no iba a regresar en ningún punto. Y mira, ahí están y se dan por las mismas instituciones. No hablo, por supuesto, de vetar, yo creo que la libertad tiene que estar ahí, pero sí es un punto básico para reflexionar qué es lo que puede suceder en una democracia que se puede erosionar a sí misma cuando vas perdiendo este tipo de candados. O sea, mira nada más, la sociedad norteamericana no quiere en su mayoría una corte ultraconservadora, pero pues lo que tiene el mecanismo diseñado lo termina por permitir e insisto, a mí se me hace eso muy grave, termina por erosionar pues una democracia, además la democracia que es la norteamericana, que se supone que es ejemplo de todas. Yo creo que tienes razón. Un purista del proceso democrático te diría que la respuesta a esa indignación justificada por lo demás de la manera como los republicanos se han comportado, lo que ha hecho Donald Trump y ahora esto que es de verdad un escándalo de desfachatez como yo no recuerdo otro en la vida pública en Estados Unidos, esta violación del precedente, flagrante violación, hay declaraciones, es impresionante, pues es la democracia, es decir, si los votantes estadounidenses de verdad reprueban a los republicanos, como parece que los reprueban, pues que los saquen. Y eso es precisamente lo que puede ocurrir a principios de noviembre, evidentemente, de acuerdo con las encuestas. Pero lo cierto, Luis, por último te diré, es que será demasiado tarde para la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia se habrá inclinado por una generación a la causa conservadora, con las consecuencias que ya conocemos, y eso pues no lo quita nadie más que Dios, porque son cargos vitalicios. Sí. Así que podríamos enfrentar un país en Estados Unidos que esté gobernado, por lo menos en cuanto al Poder Judicial, por una minoría, la minoría conservadora, y eso sí es grave, porque ahí sí te acercas ya a escenarios de polarización y de una representación no fidedigna que de verdad son muy graves. Máxime si pasa lo que no queremos, pero bueno, si pasa un Trump aferrado, si es que perdió y esto se resuelve ahí en la corte, va a ser muy cuestionable todo lo que venga por ahí y atenta contra libertades, y las reacciones pues también las vamos viendo, esto puede trasladarse inclusive hasta la calle en manifestaciones violentas, etcétera. Claro. Qué difícil el panorama, no es menor, por supuesto. No, tienes toda la razón. Y de ahí que la situación, digamos, exigiría templanza, exigiría un poco de decencia de los republicanos, que perfectamente bien podrían decir lo mismo que dijeron en el 2016, vamos a ver quién gana, y quien gana tiene la oportunidad de nominar y elegir al siguiente magistrado o magistrada de la Suprema Corte. En el 2016 ganó Trump, y fue él quien nombró a Neil Gorsuch, el magistrado que sustituyó a Scalia. Ese puesto le correspondía nombrarlo a Barack Obama. Ese era el precedente eterno, básicamente, en Estados Unidos. Los republicanos lo violaron. Ahora que ese principio no les conviene, violan su propio precedente. Imagínate nada más lo que estamos viendo, de verdad, de república bananera, con las consecuencias que tú describes, que son no probables, pero sin duda alguna posibles. Mil gracias, León, te mando un gran abrazo y bueno, pues estamos ahí escuchándonos. Un honor tenerte en este espacio. Buen día.